Hola, mis estudiantes de tercero medio. Hoy día vamos a trabajar en la ficha número 3, ¿cierto? Que es la intertextualidad. ¿Cuál va a ser el objetivo? Comprender el concepto de intertextualidad observando cómo se manifiestan diferentes manifestaciones artísticas. En el mundo de la intertextualidad, sin que parezca exagerado, es posible asegurar que cada uno de nuestros discursos y enunciados está cruzado o mediatizado por otros muchos y variados discursos que, a lo largo de nuestra vida, hemos ido conociendo y asimilando como parte de nuestra propia identidad crítica. El mundo, su cultura, que es nuestra, no nació con nosotros, pero necesita de nosotros para permanecer, para desarrollarse, para evolucionar. En nuestra naturaleza está la capacidad y la necesidad de, como verdaderas esponjas, absorber información y conocimiento, los que transformamos y hacemos parte de nuestra identidad. Estamos influenciados, ¿cierto? Influenciadas por ellos. Somos lo que resulta de esa influencia. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, en una novela, cuento, poema o película, esa relación entre un discurso y otro, entre un texto y otro, se nos hace tan explícita que somos capaces de reconocerla y entender que entre una y otra se establece un diálogo que, a su vez, hace posible la constitución de una nueva obra? En tal caso, estamos frente a lo que denominamos un fenómeno de intertextualidad. Básicamente lo que acá contextualiza esta diapositiva es que en el mundo, ¿cierto?, está lleno de discursos que han sido dichos y repetidos, ¿cierto?, de muchas maneras y de muchas formas. La intertextualidad básicamente, ¿cierto?, es el diálogo entre un texto y otro texto, entendiendo texto como toda creación artística, ¿cierto? Y dialogan, y se hace, como dice, tan evidente que uno logra efectivamente reconocerla, la intertextualidad en el momento en que la ve. Dice, en términos generales, la intertextualidad se define como la relación directa de un texto con uno o varios textos más. Y aunque no es un fenómeno exclusivamente literario, un ejemplo de intertextualidad en pintura lo constituye la obra Las Meninas que Picasso pintara en 1957, la que reactualiza en su propio estilo cubista el cuadro del mismo nombre que Velázquez realizó en 1656. Es en el campo de las letras donde la intertextualidad se ha experimentado en mayor medida. Y acá tenemos, ¿cierto?, la que hizo Velázquez y después la que hizo Picasso, ¿cierto? Si se dan cuenta, tienen muchas, a ver si se alcanza a ver, muchas similitudes, pero no son lo mismo, ¿cierto? Y dice, no debemos confundir la influencia con la intertextualidad. La primera radica en lo determinante de un estilo, el sentido de la realidad, la visión de mundo de un escritor, filósofo, pintor, etcétera, que hace eco en el pensamiento de un autor. La intertextualidad, en cambio, es la incorporación de referencias claras que remiten a un texto anterior y distinto del que se lee. ¿Ya? Como dice ahí, la influencia radica en lo determinante de un estilo. ¿Ya? Yo puedo acoger un estilo determinado porque siento que ese estilo que utiliza ese autor lo encuentro fascinante y yo lo voy a utilizar, pero eso es un estilo, ¿cierto? Como dice ahí, el sentido de la realidad, la visión de mundo de un escritor, filósofo. Eso hace eco en el pensamiento de un autor o de un artista. Eso va a ser una influencia, o sea que gracias a esa influencia este autor logró descubrir otra cosa. Y la intertextualidad es el diálogo, como dice ahí, es la incorporación de referencias claras que remiten a un texto anterior y distinto del que se lee, como dice acá, ¿cierto? Disculpen. Una referencia clara, en este caso es el de Picasso con el de Velázquez, ¿cierto? La niña con el vestido, el perro, pero es totalmente distinto. No podemos decir que es un plagio o una copia. El epígrafe como intertexto. El campo de la literatura está repleto de ejemplos de intertextualidad. Uno de los más comunes es el epígrafe. Esas citas literales de la obra de otro autor que antecede los comienzos de muchas novelas. Ustedes se han tenido que percatar que en muchas novelas antes de comenzar aparecen unas palabras, ¿cierto? Un fragmento, unas palabras que corresponden al epígrafe y que, como dice aquí, de alguna manera anticipan el sentido de lo que nos aprestamos a leer, de lo que vamos a leer, se relaciona, ¿cierto?
Y acá tenemos un ejemplo. Dice, ambos extractos, estos dos, ¿cierto? Del Quijote de Cervantes son los epígrafes de Job Vogt, la novela que el escritor chileno Jorge Guzmán publicó en 1968. Lo más probable, obviamente, que esto se relacione con el tema de la novela o tenga algún punto de unión. Y lo mismo pasa acá, en este epígrafe. Todos los epígrafes de alguna manera cumplen esa función de relacionar este texto, ¿cierto? Con la novela que vamos a leer. Esta es la función, ¿cierto?, del epígrafe. Dialogan, pero no es una copia, simplemente que uno logra reconocer la referencia. A diferencia de los epígrafos que siempre aparecen con la referencia del autor al que pertenecen, otras intertextualidades literarias tienen lugar en medio o en cualquier parte de una obra, sin que necesariamente se nombre explícitamente la obra y el autor a que corresponde. En este caso podemos hablar de un guiño del escritor que busca provocar que nuestra lectura, comprensión e interpretación de su obra establezca una relación de sentido con aquella obra a la que pertenece el intertexto. Si nosotros como lectores somos capaces de reconocer el diálogo intertextual que se establece entre ambas obras, estamos ampliando el sentido que de ella podemos construir. Si es que no captamos tal intertextualidad, nuestra comprensión e interpretación de la obra no alcanza a aprender a alcanzar toda la riqueza semántica que ella nos está entregando. Es decir, lo que dice en este texto es que el poder lograr identificar la intertextualidad permite que nuestra comprensión se amplíe, sea mucho más amplia, más grande, y nos apropiemos del texto mucho mejor a que si no la entendiéramos, ¿cierto? Y hay, por ejemplo, un capítulo de Los Simpsons donde hay mucha intertextualidad que hace alusión a situaciones, ¿cierto?, hechos históricos, personajes. Si yo conocí, ¿cierto?, esa historia, va a ser mucho más significativa y me voy a reír a lo mejor mucho más con el capítulo de Los Simpsons que si no la conociera. Y aquí vamos a leer un ejemplo del fragmento, ¿cierto?, de la novela 2666 de Roberto Bolaño. Y dice, aquella noche, mientras Liz Norton dormía, Pelletier recordó una tarde ya lejana en la que Spinoza y él vieron una película de terror en una habitación de un hotel alemán. La película era japonesa y en una de las primeras escenas aparecían dos adolescentes. Una de ellas contaba una historia. Trataba de un niño que estaba pasando sus vacaciones en Kobe y que quería salir a la calle a jugar con sus amigos, justo a la hora en que daban por la tele su programa favorito. Así que el niño ponía una cinta de video y lo dejaba listo para grabar el programa y luego salía a la calle. El problema entonces consistía en que el niño era de Tokio y en Tokio su programa se emitía en el canal 34, mientras que en Kobe el canal 34 estaba vacío. Es decir, era un canal en donde no se veía nada, solo niebla televisiva. Y cuando el niño, al volver de la calle, se sentaba delante del televisor y ponía el video, en vez de su programa favorito, veía a una mujer con la cara blanca que le decía que iba a morir. Y nada más. Entonces llamaban por teléfono y el niño contestaba y oía la voz de la misma mujer que le preguntaba si acaso creía que aquello era una broma. Una semana después encontraban el cuerpo del niño en el jardín muerto. A ver, ¿a qué le hace alusión? ¿Qué recuerdan ustedes al leer este fragmento de 2666? Y efectivamente tenemos que reconoce el intertexto, probablemente sí, porque fue una película muy famosa, japonesa, Ringu, el aro, ¿cierto?, que se hizo después una versión en Hollywood, en el 2002. Con esta producción, la escalofriante historia de la mujer del televisor que asesinaba en 7 días a quien tuviera la mala suerte de verla alcanzó una fama mundial. El aporte, ¿cierto?, de sentido de esta película intertextualizada en 2666 se relaciona con el tema mayor de la novela, el de los oscuros e impunes asesinatos de cientos de mujeres en Tijuana, una ciudad al norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Una terrible realidad que compete a toda la sociedad contemporánea, específicamente latinoamericana, y que desató en el escritor chileno la necesidad de traspasarla a la literatura como una manera de hacer frente a los asesinos y estremecer la conciencia de nosotros, sus lectores. Entonces acá tenemos, bueno, mujeres asesinadas, una mujer que se venga, ¿cierto? Bien, vamos a encontrar también intertextualidades en la cultura popular. Chicos, nosotros lo vemos en la literatura, pero la intertextualidad se da en todos los niveles. Pintura, música, danza, espectáculos, hechos.
En realidad, básicamente la idea de que todo dialoga. Y bueno, lo vamos a dejar hasta acá, ¿cierto? La intertextualidad, entonces, jóvenes, es el diálogo y la referencia, ¿cierto?, de un texto con otro, y que obviamente si nosotros logramos identificarla podemos comprender mejor el texto. Bien, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Muchos cariños.